Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Pegar la jornada de 40 horas a los trabajadores junto con este aumento al salario mínimo del 13% que se espera para el entorno laboral durante 2026. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea todo un especialista, Óscar de la Vega Castillo. Él es asociado senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Óscar, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, buenas noches, María Elena, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Pues platícanos ya de entrada y de lleno cómo se espera este entorno laboral con esta jornada de 40 horas y el aumento al salario mínimo del 13%. Sí, mira, ayer, el 3 de diciembre, nos despertamos con la noticia en la mañanera, primero del aumento al 13%, que es 1% más de lo que se esperaba o de lo que se decía, ya era un acuerdo entre voces, y ahora vienen con esta también la famosa reforma de las 40 horas, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué es la reforma? Pues es una transición profunda en el modelo del tiempo de trabajo que tenemos hoy en México. Actualmente trabajamos 48 horas a la semana cuando es la jornada diurna ordinaria y es un esquema que viene desde 1917. Lo que plantea esta iniciativa es reducir la jornada a 40 horas, pero busca hacerlo de una forma gradual para que los trabajadores y las empresas pues, tengan un periodo de adaptación. El cambio formalmente va a empezar en 2027, cuando se va a reducir la jornada a 46 horas y va a disminuir 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas en 2023. Esta reforma, digamos, tiene dos papeles o dos niveles. El primero es a nivel constitucional, en donde antes no se mencionaba el número de horas por semana que se debían laborar, sino únicamente se hablaba de los días de trabajo, que eran 6 y 1 de descanso, y la jornada como tal se regulaba en la Ley Federal del Trabajo. Y ahora se modifica la Constitución para establecer directamente en esta el límite máximo de las 40 horas y además de prohibir el trabajo de tiempo extraordinario en los menores de edad. Por otro lado, pues la Ley Federal del Trabajo, que era la ley reglamentaria, también ya se ajustó o se presentó esta propuesta para ajustarse, para estructurar la jornada, el tiempo extraordinario y la distribución de tiempo, ¿no? Además de establecer ahora una nueva obligación de los patrones, que es contar con un registro electrónico de la jornada, un elemento que la Secretaría del Trabajo utilizará como pieza clave para verificar el cumplimiento. Yo creo que ahí digamos, esta grande rasgos la reforma, con el elemento toral de que no puede haber reducción de salario ni prestaciones por esta reducción de la jornada. Óscar, bien lo comentabas, esta reforma data de 100 años prácticamente. ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué se decide en estos momentos hacer toda esta estructura y esta reforma? Sí, mira, llevábamos más de 100 años con esta jornada, ¿no? 108 años desde 1917, y esto ya era un rezago que teníamos no solo a nivel Latinoamérica, sino también dentro de la OCDE e incluso a nivel global, ¿no? La evidencia internacional es muy clara. En la Organización Internacional del Trabajo existía ya un convenio desde el 1935, que era el convenio sobre las 40 horas. Esto es 90 años después de que se hiciera un convenio internacional. Nosotros estamos buscando reducir la jornada a las 40 horas que marcaba ese convenio. Por otro lado, pues los estudios de la OCDE son relativamente claros y tenemos que México era el país de la OCDE con el porcentaje más alto del tipo de personas que trabajaban más de 50 horas a la semana. Y lo peor de esto es que no estábamos alineando un tema de tiempo trabajado con un tema de productividad. Realmente, si vemos
el estándar de productividad en México, con los datos de la propia OCDE comparado con otros países, pues es relativamente bajo en comparación con el número de horas trabajadas, que es extraordinariamente alto. Entonces, ¿sí era una reforma necesaria? Sí, pero también es una reforma que pues va a traer costos para las empresas y que tendrán que adaptarse para ver cómo aplican esto. ¿Qué tantos costos se estiman para las empresas, Oscar? ¿Y para quienes sí aplican esta jornada y hay para quienes no aplica? No, la jornada va a aplicar para todos, digamos, ya está en la Constitución y ahora sí que nadie se puede quitar de lo que viene. Tendrán que irse adaptando poco a poco de 2026, que es el año que nos dieron, digamos, como una especie de vacatio legis, en el sentido de que durante 2026 no habrá cambio en la jornada, pero sí a partir de 2027 pues empezar a trabajar en esto, ¿no? El impacto pues, económico real para las empresas se verá muy fuerte en sectores manufacturero, comercio, transporte, hospedaje y alimentos, que usualmente tienen una dependencia de horarios de trabajo extensos, en donde reducir la jornada puede implicar reorganizar turnos, redistribuir cargas de trabajo y en muchos casos contratar a más personal para mantener una misma operación. Además de esto, pues el tema de las horas extras, ¿no? Porque si bien desde la propia iniciativa de la exposición de motivos se habla de que sí se va a buscar que la gente de cierta manera pues trabaje tiempo extraordinario de forma voluntaria, pues tiene un costo adicional para las empresas, ¿no? Y dos, no puedes pactar de forma ordinaria que trabajes tiempo extraordinario. Esto debe tener un carácter excepcional y pagarse con la retribución correspondiente. Entonces, en ese sentido, pues sí, todas las empresas, con independencia de su tamaño, sean grandes, chicas, medianas o microempresas, tendrán que hacer un análisis profundo de su modelo operativo, porque no basta solamente con reducir las horas. Va a haber que repensar procesos, digitalizar controles y en algunos casos incluso empezar a renegociar diferentes esquemas internos, ¿no? Entonces la planeación va a ser un tema clave para la implementación de esta reforma. Oscar, ¿y las empresas también tendrán que ajustarse a cambios legales o de estructura laboral? Sí, mira, primero vienen ciertos temas muy claros, que es el adaptarse, digamos, a la jornada, ¿no? Ir viendo cómo van a disminuir sus jornadas semanales de las 48 a las 40 horas para llegar a 2030. El segundo tema es el registro electrónico de asistencia y jornada, donde van a tener que documentar el inicio y el fin de las horas extras y que va a dar mucha claridad en tema de inspecciones de la autoridad, como en futuros litigios de trabajadores que reclamen horas extras. Y ahora viene el otro tema, ¿no? Que es lo que hablábamos del tiempo extraordinario. Antes la ley te permitía hasta 3 horas y hasta 3 días, es decir, digamos 9 horas extras que serían contabilizadas o pagadas al doble del salario, y luego no te ponía un tope para las horas triples. La única limitante era el carácter excepcional que teníamos así, pero que muchos se aprobaban para utilizarlo constante. Ahora se fijan 12 horas dobles por semana como un máximo, que se pueden distribuir en 4 días con hasta 4 horas por día, y se permiten 4 horas adicionales al TIC. Y luego, en el tope, digamos, de todo esto, es que se suma, dice que ahora la jornada ordinaria y extraordinaria jamás puede exceder de 12 horas en un día, ¿no? Entonces habrá que ver cómo aplica ciertos esquemas de trabajo que antes tenían empresas con trabajadores laborando jornadas mayores a estas 12 horas, ¿no? Lo bueno, y lo que hemos revisado en el despacho, es que de cierta manera, por lo que hemos visto, es que sí hubo un cambio en la Ley Federal del Trabajo por la definición de jornada. Y esto creo que va a jugar un papel esencial para la aplicación de esta reforma. ¿A qué me refiero? Antes, la jornada estaba definida como el tiempo en que la persona trabajadora o el trabajador estaba a disposición del patrón, ¿no? Esto es, yo podía estar desde mi casa, pero si estaba en lo que decimos on hold, esperando una llamada de mi patrón, pues probablemente todo ese tiempo debería computar como tiempo extra porque yo estaba pendiente. Ahora, con la nueva definición, se dice que la jornada es el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la empresa. ¿Qué implica esto? Pues que técnicamente, si estoy a disposición pero no estoy haciendo nada, no tendría que ser considerado como parte de la jornada, ¿no? Va a ser un análisis muy fino que se tendrá que hacer en muchas industrias, sobre todo para ver si se puede buscar un esquema diverso de contratación que permita a los patrones aprovechar más el tiempo efectivo de los trabajadores, ¿no? Vaya que vienen cambios para el 2026 en materia laboral, a seguirlos, estar al corriente. Y si nos lo permites, Oscar de la
la Vega Castillo, abogado, socio senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Estaremos al pendiente de todos estos ajustes y en comunicación directa contigo si así nos lo permites. No, hombre, muchas gracias, Marilena, gracias, Romina. Y finalmente, pues mi recomendación como abogado laboralista es que las empresas deberán acompañar esta transición con una asesoría muy buena, un análisis pormenorizado de contratos, reglamentos interiores y políticas para garantizar que todo el marco documental esté alineado con la regulación y sobre todo para aprovechar la poca o mucha flexibilidad que trajo la reforma para que se mantenga la productividad y no genere un perjuicio para la empresa. Muchas gracias, que estén bien, cuídense mucho, saludos a todos. Gracias, vamos con más información por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Amigos, atendiendo a todas sus consultas y preguntas, hoy platicaremos del tema pólizas de seguros médicos para personas mayores de 50 años. ¿Cómo hacerlas un aliado y cómo hacerlas una posibilidad? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche Carmen Castillo, CEO y cofundadora de Colten. Muy buenas noches, Carmen, qué gusto saludarte. Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo a platicar de estos temas tan importantes para todos. Gracias, Carmen. Oye, hablar de pólizas de seguros para personas mayores de 50 años en México es hablar de un mercado de ¿qué? Claro, pues es un tema interesantísimo porque en general en México no tenemos no quiero echarle la culpa a la cultura, más bien pues no hay suficiente acceso a servicios de salud privado a través de un seguro médico, ¿no? Entonces, de hecho, de por sí la penetración de seguros en México, no importa la edad, es relativamente baja, se vuelve aún más baja una vez que cumples 50 años. Estamos hablando que menos del 10% de la población arriba de 50 años tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores. Y esto es gravísimo, importantísimo revisarlo porque la pirámide poblacional está cambiando rápidamente. En 2030, estoy hablando en 5 años o menos, 1 de cada 4 personas en México será persona adulta mayor, ¿no? Entre 50 y 60 años. Y eso quiere decir que va a haber un problema importante que abordar, que es el tema de inclusión financiera visto desde el tema de seguros, ¿no? Entonces, si no ahorraste lo suficiente tal vez para atenderte médicamente, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores o no tienes acceso a salud pública, pues se vuelve muy complejo poder atenderte tu salud a esa edad. Cuando probablemente toda tu vida a lo mejor tuviste un seguro médico por tu trabajo o porque tú no podías pagar, se vuelve inaccesible a los 50 años. Entonces es un problema a nivel sistema de salud de México. Entonces es importante hablar de esto y es importante ver qué podemos hacer desde ahorita para que cuando lleguemos a esa edad o los que ya están en esa edad, pues sepan pues cuáles son las opciones que se tienen, ¿no? Carmen, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y esto que dices me parece súper relevante y es que me platicaba mi agente de seguros, que también es el de María Elena, que paga un deducible por su papá que tiene arriba de 80 años de 200,000 pesos y paga una póliza mayor a 100,000 pesos. Entonces, el tema es que ¿cuáles son las alternativas? Porque además tenemos un servicio de salud pública pésimo en donde no hay medicamentos, no hay infraestructura y no hay nada. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tienen este segmento de la población? Claro, es importante abordarlo primero desde el término de las personas que ya tienen un seguro, como dices, que hay personas que ya lo tienen, pero es inaccesible respecto al costo. Ya se vuelve carísimo poder renovarlo cada año. Hay aumentos de inflación hospitalaria y demás. Y luego también, tal vez a los 30, está bien que tengas una suma asegurada altísima, porque probablemente si tienes una enfermedad degenerativa, etcétera, a lo largo del tiempo obviamente vas a necesitar esas sumas aseguradas de millones de pesos. Pero la realidad es que cuando ya tenemos arriba de 60, ya sinceramente se vuelve no tan necesario tener sumas millonarias de sumas aseguradas. Lo que pueden hacer es pedir a sus agentes de seguro, a sus aseguradoras, ver las opciones donde tal vez puedan bajar la suma asegurada. Porque, ojo, algo importante y de acuerdo a los datos de la AMIS, es menos del 5% de padecimientos o diagnósticos a estas edades o en cualquier edad en realidad se vuelven
tan costosas o severas como para necesitar esas sumas millonarias. Lamentablemente la realidad es que las personas que llegan a usar esas sumas millonarias, lamentablemente son o niños o jóvenes que toda su vida van a requerir tener un tratamiento. A los 60, si te diagnosticas una enfermedad, no van a necesitar millones. De hecho, el 95% de los padecimientos llegan a ser atendidos con menos de 5 millones de pesos en suma asegurada. Sí hay casos, no les voy a mentir que hay casos en los que sobrepasa eso, pero la probabilidad de que pase es no más del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos pagando por sumas aseguradas muy altas, con deducibles muy altos para tratar de que sea un poco más barato nuestra póliza, nuestra prima de seguro, pero lo que sucede es un efecto contrario. Terminas pagando un montón de deducible, un montón de coaseguro, básicamente que cosas como comunes, vamos a llamar así, una caída, una luxación, etcétera, que llegan a pasar a estas edades por pérdida de fuerza, sarcopenia, etcétera, pues se vuelve complejo usar el seguro porque ni siquiera llega a rebasar el deducible. Entonces se vuelve un producto que tienes en tu gasto cada año o cada mes, depende cómo lo pagues, y no lo usas, y para cuando lo uses comúnmente no te va a cubrir porque ni siquiera el deducible funciona. Entonces ahí la primera recomendación es revisen sus sumas aseguradas. No es necesario tener 20, 40, 60 millones de pesos, o hay algunas todavía por ahí perdidas que son indefinidas, ¿no? Que no tienen un tope como tal de suma asegurada. Traten de tener un deducible que sí puedan pagar, pero que también les permita poder cubrir algunos diagnósticos o algunos accidentes o demás que sí son más comunes y que te llevan tal vez sí a urgencias que no son tan costosas, pero que son importantes, porque si no se vuelve muy complejo tener que sacar de tus ahorros, de créditos y demás, para pagar esas mucho más comunes, ¿no? Esa sería la primera recomendación, que revisen sus pólizas, analicen bien y platiquen con sus agentes de seguros o sus aseguradoras. Carmen, el que las personas se hagan chequeos anuales, el que estén revisando su salud y que estos documentos los presenten con la aseguradora, ¿ayuda a que financieramente sea una póliza más accesible? Sí, claro que sí. Tocas un punto importantísimo que sería mi segunda recomendación. Es mejor tener un seguro y no ocuparlo que no tenerlo y necesitarlo, ¿no? Entonces, dejándolo de seguro, el tema preventivo que tocas es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque aunque lo ideal es que ni siquiera llegues a urgencias, ¿no? Lo ideal es que desde antes tú puedas saber cuál es tu estado de salud, qué puedes prevenir. A lo mejor sí hay veces que vamos a tener que bajarle a las galletas, aumentarle a las verduras, hacer ejercicio, aumentar fuerza, aumentar peso para que puedas hacer músculo, y eso va a evitar que tal vez el diagnóstico que ya tienes siga evolucionando y empeore, o por lo contrario, dependerá del diagnóstico o las necesidades de cada persona, a lo mejor se revierta. La sarcopenia, que es pérdida de músculo y pérdida de fuerza, es algo que, por ejemplo, se puede disminuir. ¿Cómo? O se puede revertir, y eso depende de la alimentación, del ejercicio, de hábitos que tenemos, y eso evitará, por ejemplo, en una sarcopenia, que evites una caída en el futuro que te lleve tal vez a urgencias, a una operación de cadera, a una operación de rodilla, porque a lo mejor te fracturas, ¿no? Entonces sí, los chequeos médicos es un tema relevante donde veas tu salud de manera integral, porque también hay algunas veces que hacemos chequeos solo del corazón o solo de endocrinología, sino realmente se hagan un chequeo completo con varios médicos de manera integral y vean su salud como eso, como una radiografía de salud, y sobre todo que pidan qué cosas pueden hacer hoy para que eso no evolucione, se revierta o se mantenga. Pues interesantísimo esto que nos comenta Carmen Rosillo. Ella es CEO y cofundadora de Colting, que es una empresa que justamente asegura y protege a las personas de la tercera edad. Ojalá que podamos seguir platicando contigo, Carmen, y nos sigas dando recomendaciones y consejos sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de platicarles un poco más. Muchísimas gracias y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor.
Dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.